grabar. Ahora sí. Bien, hoy vamos a acabar este tema porque después el tercer tema que nos toca, no sé si es destilación o si es evaporación. Lo que sí voy a elegir esta vez destilación después de esta unidad, de tal manera que vamos a quedar solamente hasta la estación en la primera etapa. Este sería el segundo o tercer ejercicio, porque son muy largos estos ejercicios, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el problema de extracción de harina, ¿ya? De aceite en la harina, que ya habíamos hecho una introducción al problema, ¿ya? Bien. Bien, tal el problema, esta es la fase inicial en la cual se establecen las curvas de equilibrio, tanto para los componentes que están en la solución como para aquellos que están con la solución agotada. Como esto yo ya lo he explicado 2 veces, entonces no voy a volver para atrás y el tiempo me va a ganar de nuevo como ayer. Entramos directamente a este problema que ya habíamos iniciado hace 2 días o 2 clases antes, ¿ya? El problema ya cambia en relación al otro porque tenemos una solución de benceno que ya tiene aceite, no es puro. Entonces, esa solución, a medida que vaya pasando de una etapa a la siguiente etapa, va disminuyendo en su concentración de benceno. Porque ese benceno pasa por varias etapas, ¿ya? Entra la primera etapa, extrae algo de aceite del material, en este caso la harina, y esta solución pasa a la segunda etapa. En la segunda etapa extrae nuevamente de la masa harina que contiene aceite, sigue extrayendo más aceite, y así sucesivamente. Entonces va bajando su composición en benceno, ¿ya? Y se va aumentando la concentración en este caso, de aceite, ¿ya? Aquí, en este problema, tenemos de que la masa de harina estaba conformada por, o sea, tenía 800 kilos de aceite, algo de benceno y 2.000 kilogramos de harina, que lamentablemente no se puede apreciar acá. Y se le agregó a esta masa para extraer este aceite, ya estos 800 kilos de aceite, se le agregó una solución extractora benceno-aceite con una composición alta en benceno, ¿ya? Es decir, de que de los 1.330, el 98,5% corresponde a benceno. Esta masa que se agrega para extraer el aceite contenido en esta harina, ya que tiene tanto benceno y aceite, dan un total ya que viene a ser 4.180 kilos. Y las fracciones en peso están relacionadas a cada uno de los componentes que forman ahora parte de una sola masa, ¿ya? Es decir, que el aceite que había acá en la solución extractora, más los 800, viene a sumar 820 y así sucesivamente. Entonces tenemos acá una masa total de 4.180 kilos, de los cuales se obtiene una fase que viene a ser la solución extraída, que se denomina flujo superior.
Y aquello que contiene harina y en menor porcentaje de aceite se llama flujo inferior, que es esto de acá. En este flujo inferior, ¿ya? El problema dice de que se tiene 120 kilos de aceite, es decir, de que 700 kilos están acá de entrada. Eso es lo que nosotros podemos visualizar de entrada, aquí hay 700 kilos, ¿no? ¿Cuánto de benzeno acá? Es la duda, porque aquí tenemos 1360 kilos de benceno, pero no sabemos cuánto hay acá de benceno con los 700 kilos de aceite que fueron extraídos de esta masa, porque los otros 120 están en la, en este caso, en la masa agotada. Entonces, nuestra incógnita es el benceno, tanto en la solución extraída como en el flujo inferior. Bien, aquí ya lo que hacemos es basarnos en el método gráfico, es decir, de que acá estos 120 kilos, que sumado con los 200 kilos de harina nos da esta fracción ya de aceite, que viene a ser una fracción que relaciona la masa de aceite más la de harina en el flujo inferior. ¿Ya? Entonces, esto de acá viene a representar un punto dentro de la gráfica que vamos a trazar. Bueno, ya habíamos visto anteriormente de que la gráfica de los datos del problema de equilibrio mostraba dos columnas. ¿Ya? Mostraba dos columnas de datos. Prácticamente esta de acá y los datos experimentales que estaban relacionados a la solución retenida en la masa agotada. Es decir, sin respecto a kilogramos de harina sin aceite. Bien, eso es lo que tenemos como dato, y la solución gráfica ya de estas dos acá nos permite obtener la curva en la cual tenemos aceite en las abscisas y en la ordenada la fracción en peso de benceno. Entonces, acá aquí, volviendo al problema, entonces la fracción esa que viene a ser incógnita de cuánto de benceno hay en la primera etapa de que quedó retenida, formando parte de esa solución retenida, es lo que vamos a resolver mediante el método gráfico. ¿Ya? Bien, entonces 120 dividido entre 2120 viene a ser la fracción en peso de aceite con respecto a aceite más harina sin considerar el benceno, considerando cero el benceno. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la representación de fracción en peso de aceite y acá de benceno. Esta corresponde a la solución extraída XY. Si el uno es 0,1, el otro es 0,9, si es 0,2, es 0,8, la benceno. En este lado tenemos lo que vienen a ser los flujos, ya, que están referidos a los flujos inferiores, es decir, a la masa que contiene harina. Pero respecto a qué? A la solución que quedó retenida con la harina, ¿ya? Entonces, este valor es el que tenemos, ¿ya? En que el benceno
no conocemos, estamos considerando cero, pero ¿qué es lo que hay? Lo que tenemos acá es el punto en el cual tenemos la fracción de aceite, ¿ya? Y no conocemos el benceno. Entonces, este es el punto inicial para resolver el problema, ya que se determina cuál es la composición en flujo inferior, ¿ya? En este caso, se proyecta una línea que parte del punto 0,1 e intercepta este punto. Esta línea de intersección nos va a permitir determinar cuál era la composición de aceite y de benceno en el flujo inferior, en esta curva. Entonces, esa es la recta que les decía, trazamos y determinamos que este punto es la composición que tiene la solución retenida en el flujo inferior, es decir, en la masa agotada de aceite, ¿ya? Que contiene 2000 kilos de harina sin aceite. Y que además de ello se conoce de que había 120 kilos de aceite, pero no se conoce cuánto de benceno. Entonces, este punto de acá representa la fracción en peso existente en esa solución retenida de aceite de benceno. Bien, lógicamente que esta es la curva que corresponde a la solución extraída, que tiene una pendiente de -1, ya negativa. Por cada punto que desciende, tenemos un punto de inferior, ¿no? Y esta de acá, de la ecuación del punto 0,1 y este otro punto, obtenemos esta ecuación de acá. Aquí, de forma similar, podemos encontrar esta ecuación de esta recta a través de dos puntos, porque esto lo tenemos nosotros en el cuadro. Y en el cuadro son los datos experimentales. Entonces, trabajando con dos puntos tenemos esta otra ecuación. Para poder encontrar este punto de intersección, habíamos dicho de que se resuelve la ecuación esta con esta para encontrar este punto de intersección, que vendría a ser la composición que tiene, ¿ya? La resolución de estas dos ecuaciones, que viene a ser la concentración que tendría el flujo inferior en la primera etapa. Y ese punto acá, fíjense, es 0,0398 y 0,31 casi, ¿ya? Entonces, este es el punto encontrado matemáticamente. Ya, esos son los dos puntos. Entonces ya tenemos acá cuál es la fracción en peso para la solución retenida en el flujo inferior. O sea, esto de acá es algo que uno mira de cuadros, pero que representa es lo que yo estoy explicando ahorita de forma literal. Entonces, tenemos acá de que este punto de intersección de esta recta de equilibrio para los flujos inferiores respecto a la solución retenida de benceno y aceite, ¿ya? Y esta otra recta, su intersección, nos permite determinar entonces cuál es la fracción en peso de la solución retenida en la primera etapa. Sabemos de que el aceite es 120, pero el benceno, ¿ya? Y de las cuales esos 120, su fracción en peso de 120 es este valor. Y la fracción en peso del benceno, no sabemos cuánto es la masa, pero con esto de acá podemos determinar, ¿ya? Bien. Por otro lado, trazando una recta que parte del origen
ya en este caso, de nuestro diagrama XY, ya, que viene a ser ecuación en peso y aceite. En este caso, dibujando una recta que pasa de este punto cero y el punto de intersección entre estas dos, nos permite determinar este punto. Ya sabemos que es para la conducción aceite de benceno en flujo inferior. Y este punto que intersectamos acá es la composición que tendrá la solución extraída en la primera etapa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a determinar las composiciones en este caso para el flujo inferior y para la solución retenida que viene a ser el flujo superior. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Duda? ¿No hay? Bueno, en este caso, esta recta, si conocemos este punto y este otro punto, podemos encontrar esta ecuación. ¿Ya? ¿Para qué me sirve encontrar esta ecuación? Porque esta recta, al prolongar de aquí hasta aquí, me va a permitir determinar en este punto de intersección de esta recta con esta de arriba, cuál es la composición que tiene la solución extraída, que no conocemos ni la composición del benceno ni la fracción en peso del aceite, ¿ya? Entonces, este es el punto de intersección, ¿ya? Y este punto de intersección para nosotros representa la fracción en peso en la solución retenida, ¿ya? Entonces, en la primera etapa. Bien, entonces aquí se explica lo que acabo de mencionar. Bien, aquí nuevamente volvemos a visualizar lo que habíamos partido y como les decía, ¿no? Entonces, a través de la gráfica hemos hallado cuánto es la fracción en peso de acá también, pero no sabemos cuánto es el flujo inferior. Aquí hay un error, este es, ¿ya? Este es. Bien. Acá tenemos de que estos 50 kilogramos de benceno que hay en esta masa total, su fracción en peso es esta. ¿Ya? Por otro lado, la fracción en peso del aceite es esta. ¿Ya? Y esas fracciones en peso, ¿ya? Que están en la alimentación. No estamos hablando, aquí están representadas las curvas de equilibrio para la solución extraída del flujo inferior, pero no de la alimentación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya el punto en el cual tenemos nosotros la solución extractora que tiene, a ver un ratito, vamos a irnos para atrás, acá, que tiene 20 kilos de aceite y 1310. Esto viene a ser la fracción en peso en la solución extractora. ¿Ya? Entonces, esta es la solución extractora. Ese punto está por acá. ¿Ya? Bien. Entonces tenemos este punto más. ¿Ya? Y también tenemos los puntos de composición de benceno y
de aceite en la alimentación. Vuelvo para atrás para que se entienda lo que estoy mencionando. Tenemos la evaluación en peso de aceite y vencer una alimentación y estamos entrando a analizar este punto de acá que es la evaluación en peso de aceite de benceno que está en el flujo superior. Este de acá, a medida que pasa la segunda etapa, va disminuyendo el benceno, por eso es que la pendiente es descendente. Bien, entonces eso es lo que tenemos acá, ¿ya? Y la intersección de este punto, ¿ya? Con el punto que tenemos acá en la alimentación, nos da una recta que va a intersectar esta recta que viene a ser la de equilibrio para los flujos inferiores. Este punto con este otro, ¿ya? Viene a ser lo que se conoce como línea de agotamiento de la solución extractora, ¿ya? Esta es lo que les decía, de que etapa tras etapa va habiendo una disminución de qué, de benceno. Pero esta es la forma en que la solución de extractora se va a ir agotando, ¿ya? Bien. Esta ecuación entre estos dos puntos nos permite obtener esta ecuación que es una recta también, ¿ya? ¿Qué puedo encontrar con la ecuación de esta recta? Si yo resuelvo esta ecuación con esta otra, ya voy a encontrar el punto de intersección con la, la masa que está dentro de los flujos inferiores. Al intersectar esta verde con esta de acá, vamos, más que todo lo que más nos interesa, bueno, lo que más nos interesa es esta de acá, ¿ya? Entonces este punto, no, aquí sí, ¿ya? Vamos a ir viendo. Esto de acá ya es la fracción aceite de benceno con respecto a la alimentación. Y este valor de acá, ya, que viene a ser 0, 19, 69 y 0, 32, 54, viene a ser un punto, a ver, por aquí más o menos, y 0, 32, 54 por acá, que va a intersectar en este punto. Bien, entonces la intersección en este punto de la línea de agotamiento de la solución extractora con respecto al punto que viene a corresponder a la composición del flujo inferior, ¿ya? Nos permite determinar este punto de intersección. Bien. Esta ecuación obtenida entre estos dos puntos, ¿ya? Nos va a representar la composición de la solución que sale en la primera etapa, ¿ya? Entonces yo prolongo, intercepto en la línea que corresponde a los flujos superiores, ¿ya? Y encuentro cuál es la composición en la solución que sale en la primera etapa. En este caso, ¿en dónde? En este caso, en la solución extractora, ¿ya? Bien, aquí tenemos de que la fracción en peso de aceite en flujo superior determinado por intersección de la recta, que es 0,39, esta de acá, ¿ya? Esta de acá
0,3901 con respecto a qué, a benceno, ya, y de 0,69 con respecto a aceite. Ya, entonces, tenemos acá las fracciones que corresponden a la composición que era en el flujo superior en el sentido de las incógnitas, ¿ya? Bien. Bien, el día de ayer yo les he dicho de que había cometido un error en el taipeo y efectivamente no lo había corregido, ¿ya? Un poquito polvo. Bueno, tenemos 7 minutos todavía. Se me perdió. A ver. Bueno, jóvenes, vamos a descansar y volvemos a la menos cuarto, ¿ya? Lo he perdido la presentación al link. Perfecto, ingeniero. La ¿Ya? menos cuarto. Volvemos en 15 minutos. Volvemos en 15.